Hay una ley silenciosa que opera detrás de todas las cosas que llegan a tu vida, y aunque la mayoría nunca la nota, tú la has sentido muchas veces. Aparece cuando dejas de obsesionarte, cuando ya no fuerzas el resultado, cuando dejas de correr detrás de lo que deseas como si fuera un tren a punto de marcharse. Es en ese instante, cuando aflojas, cuando las circunstancias empiezan a moverse, casi como si el mundo respirara contigo. Pero no es suerte, ni casualidad, es alineación. Y como verás, es un movimiento mucho más profundo que cualquier esfuerzo frenético. Vivimos en un tiempo donde todo parece exigir urgencia, éxito rápido, respuestas inmediatas, resultados ya. Pero, paradójicamente, cuanto más corres, más se alejan las cosas. La prisa siempre llega tarde, y aunque la frase parezca simple, encierra una de las claves esenciales de la atracción. Tu mente, cuando se precipita, se estrecha. Tu mirada se afina tanto hacia un único punto que terminas sin ver todo lo demás. Es aquí donde aparece la paradoja del buscador. Quien mira demasiado pierde los detalles esenciales. El exceso de vigilancia, de control, de presión, de pensamiento, te desconecta del propio proceso que podría llevarte donde quieres estar. Me gustaría que te detuvieras un segundo y recordaras algún momento de tu vida en el que algo valioso llegó sin que lo persiguieras. Quizá una oportunidad que apareció cuando estabas ocupado en algo diferente, o una persona especial que conociste cuando no estabas buscando a nadie, o una idea que surgió mientras estabas distraído, relajado o simplemente caminando. No es casualidad, es el modo natural en el que opera la atracción auténtica. Cuando dejas de perseguir, el mundo deja de huir. Uno de los testimonios más interesantes sobre esta ley silenciosa lo dejó registrado un marinero escocés en 1883. En su diario, escribió que la corriente marina le llevó exactamente al puerto al que no se dirigía. Era una simple anotación de viaje, pero esconde un símbolo profundo. La vida, igual que el mar, tiene corrientes invisibles que te empujan hacia donde encajas, no siempre hacia donde crees que deberías ir. Y si te empeñas en remar contra esas corrientes, terminas exhausto, confundido y generalmente más lejos de donde querías estar. Este principio no consiste en quedarse de brazos cruzados, sino en aprender a leer las fuerzas que te rodean y actuar sin oponerte a ellas. Así como el marinero se dejó llevar lo suficiente para permitir que la corriente hiciera su trabajo, tú también puedes aprender a distinguir cuándo es tu energía la que mueve algo y cuándo es la vida misma la que ya está convocando aquello que deseas. Hay pueblos que comprenden de forma natural esta dinámica, porque han convivido durante siglos con su entorno sin intentar controlarlo en exceso. Entre ellos, la tribu Hadza de Tanzania tiene una enseñanza preciosa. Buscar miel es perderla, escuchar a las abejas es encontrarla. Ellos no corren tras el panal, no lo cazan. Se detienen, observan, sienten el aire, escuchan el zumbido a lo lejos. Es el propio sonido el que los guía. Si ignoraran esa sabiduría natural y se dedicaran a buscar desesperadamente, acabarían agotados, desorientados y probablemente sin miel. ¿No te pasa algo parecido? Cuando buscas con demasiada ansiedad, cuando persigues un objetivo con la sensación interna de que, si no lo consigo ya, perderé algo, tu percepción se nubla. No ves señales, no percibes oportunidades, no detectas posibilidades. Estás tan centrado en lo que crees que debería pasar, que no puedes ver lo que realmente está pasando. Quiero que imagines esta escena. Estás persiguiendo algo, un proyecto, un deseo, un resultado. Lo ves frente a ti, pero parece que cada vez está más lejos. Avanzas, corres, fuerzas, empujas, y cuanto más lo haces, más sensación de carencia experimentas. Es como si tu propia energía dijera, no está aquí, todavía no, no lo tienes. Y esa vibra interna, llámala emoción, creencia o estado mental, actúa como un imán inverso, repele lo que intentas atraer. Pero observa el contraste. Cuando estás en calma, cuando te alineas contigo mismo, cuando no estás reclamando resultados inmediatos, las cosas se acercan de una manera mucho más fluida. Te vuelves perceptivo,
receptivo, sensible, capaz de notar lo que antes tu prisa te impedía ver. Por eso, el primer componente de esta ley silenciosa es la claridad sin tensión. No es pasividad, sino una presencia que te permite ver más. Piensa en un lago, agítalo con las manos, el reflejo desaparece, el agua se enturbia, no puedes distinguir nada. Déjalo quieto, la imagen se forma sola. Así funciona tu mente. Cuando la agitas con presión, urgencia e insistencia, pierdes claridad. Cuando la dejas asentarse, aparece la respuesta. Ahora quiero dirigirme a ti con honestidad. Es posible que te hayas acostumbrado a pensar que, si no lucho por lo que quiero, no llegará. Esta creencia se repite tanto que parece una verdad absoluta. Pero observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has obtenido mejores resultados cuando estabas tranquilo? ¿Cuántas veces las soluciones aparecieron cuando dejaste de obsesionarte? ¿Cuántas veces alguien llegó a ti justo cuando ya no estabas intentando impresionarlo? Eso es atracción real. No nace de la fuerza, sino de la coherencia interna. Frecuentemente confundimos acción con persecución, pero actuar no es lo mismo que correr detrás de algo. Actuar es moverse desde la claridad. Perseguir es moverse desde la escasez, y esa diferencia lo cambia todo. La persecución comunica carencia. La acción alineada comunica disponibilidad. Atrae. Al comprender la ley silenciosa de la atracción natural, empiezas a notar algo fascinante. La vida tiene ritmos, igual que la marea. Hay momentos para avanzar con decisión y otros para dejarte llevar. No se trata de dejar todo en manos del destino, sino de aprender a navegar sin destruir tu propio barco a golpes de remo. Permítete pensar en tus objetivos actuales. ¿Cuáles estás persiguiendo demasiado? ¿En cuáles estás forzando? ¿Dónde sientes tensión, urgencia, impaciencia? Todo aquello que te produzca esa sensación es precisamente lo que necesitas sostener con suavidad, no con fuerza. La atracción auténtica empieza cuando te centras en lo que puedes controlar, tu estado interno, tu claridad, tu coherencia, y sueltas aquello que nunca estuvo en tus manos, el cómo y el cuándo exactos del resultado. Así como los Hadza escuchan el zumbido y no corren tras la miel ciegamente, así como el marinero se dejó llevar por la corriente que sabía más que él, tú también puedes empezar a vivir desde esta ley silenciosa. No significa renunciar a tus metas, sino relacionarte con ellas de un modo más inteligente y menos violento. Recuerda, lo que persigues se aleja. Lo que observas sin tensión se acerca. Lo que comprendes te encuentra. Lo que eres, lo atraes. La claridad como fuerza invisible. Hay un poder que casi nunca reconocemos, pero que dirige silenciosamente cada decisión, cada oportunidad y cada resultado que llega a nuestra vida. La claridad. No me refiero únicamente a saber lo que quieres, sino a un estado interno más profundo. Saber qué camino te pertenece, qué ritmo es el tuyo, qué energía te sostiene y qué cosas simplemente no están hechas para ti. La claridad actúa como una fuerza invisible que organiza tu mundo. Cuando la tienes, todo se ordena. Cuando no, todo se dispersa. Lo curioso es que la claridad no aparece cuando fuerzas tu mente a pensar más, sino cuando reduces el ruido que la enturbia. Es exactamente lo contrario de lo que solemos hacer. Tendemos a creer que las respuestas llegan cuando presionamos, cuando analizamos hasta el cansancio, cuando tratamos de anticiparlo todo. Sin embargo, la claridad surge como surge la luz del sol en un cuarto oscuro. No porque empujes la oscuridad, sino porque permites que algo más la reemplace. Un ejemplo sorprendentemente ilustrativo viene de la fiebre del oro australiana del siglo XIX. Entre los miles de buscadores que se desplazaron a los yacimientos, se registró un comportamiento curioso. Los más exitosos no eran los que cavaban frenéticamente sin pausa, sino los que pasaban más tiempo observando el terreno, leyendo el paisaje y estudiando la tierra antes de picar. Estos hombres, a diferencia de los desesperados, tenían claro dónde intervenir.
Veían señales que otros ignoraban porque estaban demasiado ocupados forzando el resultado. La claridad les ahorraba esfuerzo, energía y frustración, y sobre todo los acercaba con precisión milimétrica a lo que buscaban. Pero eso no solo ocurre en minas de oro, ocurre en tu vida. Tal vez te ha pasado. Dedicas horas a hacer, mover, intentar, y aún así sientes que no avanzas. Es como si tu barco zigzagueara sin rumbo, aunque estés corrigiendo la dirección constantemente. Esta situación se explica de manera perfecta con la paradoja del navegante. Cuanto más corriges el timón, más zigzaguea el barco. En otras palabras, cuando actúas desde la confusión, cualquier acción, por intensa que sea, termina dispersándote. Y cuando no tienes claridad, lo que haces es reaccionar, no avanzar. La claridad no es un esfuerzo, es un alineamiento. No aparece cuando piensas más, sino cuando piensas mejor. No surge cuando te obligas a elegir, sino cuando entiendes qué elección hace silencio dentro de ti. Y cuando esa claridad aparece, no hay resistencia. Simplemente sabes qué hacer, cuándo hacerlo, y lo más importante, por qué hacerlo. Lo interesante es que esta fuerza invisible ha sido observada incluso en estudios científicos modernos. En Estonia, en 1994, se realizó un estudio sociológico sobre hábitos, metas y productividad personal. El resultado fue sorprendente. Los participantes que dejaron de intentar controlar el resultado fueron los que avanzaron más en sus objetivos a largo plazo. ¿La razón? La claridad que surge cuando ya no estás obsesionado con el destino, sino comprometido con el proceso. Cuando sueltas el intento de manipular cada detalle, aparece una visión más amplia, menos ansiosa y más inteligente del camino. Las personas que intentaban controlar todo, por el contrario, se desgastaban emocional y mentalmente, tomaban decisiones impulsivas y, en muchos casos, abandonaban sus metas. Esto mismo te ocurre cuando la ansiedad toma el mando. Crees que necesitas acción, pero en realidad necesitas perspectiva. Crees que necesitas velocidad, pero en realidad necesitas dirección. Porque de nada sirve acelerar cuando no sabes hacia dónde vas. Y aquí aparece una frase poderosa. El que sabe esperar jamás ha esperado del todo. Esta idea encierra un matiz profundo. Esperar no es quedarse quieto, sino avanzar sin ansiedad. Quien sabe esperar vive en claridad. Actúa, sí, pero no desde la desesperación. Se mueve desde la confianza, desde la observación, desde la percepción fina que solo se activa cuando estás presente en el ahora y no atrapado en el miedo al futuro. Déjame hablarte directamente. Puede que en este momento estés empujando demasiado una situación de tu vida. Puede que estés tratando de que algo ocurra ya, que alguien responda ya, que una oportunidad aparezca ya. Intentas controlar el cómo, el cuándo, incluso el quién. Y a veces no te das cuenta de que ese exceso de control te está quitando la claridad. Te hace ver caminos que no existen y no te deja ver los que sí están ahí, justo frente a ti. La claridad no es un lujo espiritual, es una herramienta práctica. Con claridad decides mejor, gastas menos energía, evitas errores innecesarios y no te desvías por impulsos. La claridad te permite distinguir entre movimiento y progreso, entre ruido y señales, entre un camino que se siente forzado y uno que se siente inevitable. La mayoría de personas viven en zigzag porque confunden el movimiento con el avance. Se mueven mucho, pero no avanzan. Cambian de ruta constantemente, corrigen sin parar, prueban una y otra cosa sin permitir que ninguna tenga tiempo de madurar. Ese zigzag es mental antes que físico. Es el resultado directo de la falta de claridad. Quiero que imagines una brújula interior. Cuando está alineada, te basta un paso para sentir que avanzas. Cuando no lo está, puedes caminar 10 kilómetros y aún así sentirte perdido. Y no se trata de suerte ni de habilidades, sino de enfoque. La claridad ajusta tu brújula. Te muestra dónde realmente vale la pena colocar tu energía. A veces,
La claridad llega cuando te detienes, cuando dejas de cavar desesperadamente, como los buscadores de oro, cuando sueltas la obsesión por controlar, como los participantes del estudio estonio, cuando permites que el timón se estabilice, como el navegante que deja de corregir compulsivamente. La claridad es una invitación a ver, y ver no es mirar, ver es comprender. Por eso, cuando estás en calma, de pronto notas señales que siempre estuvieron ahí, pero no veías. O te das cuenta de que estabas luchando contra una pared. O descubres que estabas intentando encajar en un lugar que jamás fue tuyo. La claridad coloca luz donde antes solo había urgencia. Ahora bien, no quiero que pienses que claridad significa pasividad. Lo contrario, es el tipo de acción más poderosa que puedes tomar. La claridad dirige tu fuerza. Es el equivalente a tensar un arco apuntando a un punto exacto, en lugar de disparar flechas al azar esperando que alguna acierte. Permíteme dejarte con esta reflexión. Cuando tengas dudas sobre tu camino, cuando sientas que te esfuerzas demasiado sin resultados, cuando notes que estás corrigiendo el timón sin parar, detente, respira, observa y pregúntate, ¿qué parte de mí está actuando desde la claridad? ¿Y qué parte desde el miedo? La respuesta que surja será tu primera brújula real. La identidad que atrae lo que es suyo. Hay un momento crucial en la vida de cualquier persona que desea atraer algo importante. El instante en el que comprende que no atrae lo que quiere, sino lo que es. Esta idea puede parecer incómoda al principio, porque implica que no basta con tener un deseo fuerte o una intención clara. Requiere un nivel de honestidad interna que pocas veces estamos dispuestos a sostener. Pero cuando la entiendes de verdad, se convierte en una llave maestra. La identidad determina el destino. La vibración interna, no la insistencia externa, es la que llama a las experiencias adecuadas. Déjame empezar con una historia aparentemente simple, pero extremadamente reveladora. El escultor rumano Dumitru Sofroni solía decir que sus mejores obras nacían en los días en los que no sabía exactamente qué buscaba. Para muchos artistas, esto parecería una contradicción. Se supone que cuanto más claro es el objetivo, mejor es el resultado. Pero Sofroni no hablaba de confusión, sino de libertad interior. Cuando no intentaba forzar una forma específica, su identidad, su sensibilidad, su estilo, su intuición, tomaban el control. La piedra terminaba revelando un sentido que él no hubiera podido inventar desde la mente consciente. Él atraía la obra no desde la intención rígida, sino desde lo que era como creador. Este principio es esencial para ti. Cuando te empeñas en forzar un resultado, cuando intentas moldearlo a tu manera, cuando gritas tus deseos al universo esperando que te oiga, terminas creando ruido interno que bloquea justamente aquello que intentas atraer. Es por eso que la frase «los deseos se vuelven sordos cuando los gritamos» contiene tanta verdad. Gritar un deseo, internamente o externamente, demuestra falta de alineación, y lo que falta dentro nunca puede sostenerse fuera. La identidad no se grita, se expresa, no se demuestra, se proyecta, no se impone, se encarna. Piensa en esto, la vida no responde a lo que dices querer, sino a lo que tú mismo estás confirmando en cada gesto, pensamiento, resonancia y acción. La identidad es un faro que está siempre encendido, aunque tú no te des cuenta. Y ese faro atrae determinados barcos y repele otros. Puedes desear un barco diferente, claro, pero si tu luz no coincide con la ruta que sigue, jamás llegará a tu puerto. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que cambiando sus pensamientos podrán cambiar su vida. Pero los pensamientos son solo la superficie. Lo profundo es quién crees que eres. Y esa creencia fundamental opera como un imán silencioso. Un ejemplo hermoso proviene de los artesanos japoneses wabi-sabi, quienes entienden la belleza como algo que surge del equilibrio entre la imperfección, la intención suave y la armonía natural. Ellos pulen menos cuando quieren más belleza, porque comprendieron que la esencia de la pieza emerge cuando no se la obliga a ser perfecta. Más pulido no significa más belleza.
Más esfuerzo no significa mejor resultado. Más control no significa mayor avance. El artesano wabi-sabi atrae la belleza no desde la persecución del resultado ideal, sino desde su identidad. Paciente, sensible, intuitivo, presente. Su pieza es un espejo de lo que él es, no de lo que intenta conseguir. De la misma manera, tú no atraes pareja, éxito, oportunidades o plenitud desde la ansiedad por tenerlas, sino desde la identidad que es compatible con ellas. Eres tú quien debe tomar la forma de lo que desea, no lo deseado quien debe inclinarse hacia ti. La mayoría de personas no atraen lo que quieren porque están enfocadas en la dirección equivocada. Intentan cambiar lo externo, sin cambiar lo interno. Intentan moldear el mundo, sin moldearse a sí mismas. Este error genera una especie de ruido interior que nublará tu visión y te alejará justamente de aquello que deseas. Este fenómeno se relaciona directamente con la paradoja de la atención dispersa. Mirar a todos los lados reduce las posibilidades de ver lo que está justo enfrente. La mente dispersa no ve. La identidad dispersa no atrae. Cuando estás buscando señales por todas partes y al mismo tiempo dudando, comparándote, forzando, cuestionándote, pierdes la capacidad de notar la dirección que ya está delante de ti. Tu foco está tan fragmentado que no puedes sostener la energía necesaria para manifestar lo que deseas. La identidad requiere concentración silenciosa, no tensión, concentración, no obsesión, presencia. Permíteme explicarlo de otra manera. Imagínate una persona que quiere atraer abundancia, pero vive con miedo al gasto. O alguien que quiere atraer amor, pero se percibe como no merecedor. O alguien que quiere atraer oportunidades, pero se identifica como alguien con mala suerte. Sus deseos no están alineados con su identidad. Y, por mucho que intenten empujar al mundo a que les entregue lo que quieren, el mundo solo responde a la identidad que están proyectando. Si en tu interior existe una contradicción entre lo que deseas y lo que crees ser, siempre ganarás desde la identidad, no desde el deseo. Esto no es un castigo, es una ley natural. La mente consciente pide, pero la identidad atrae. La identidad funciona como un imán que opera las 24 horas del día, y ese imán se regula solo con pequeñas elecciones internas. Cómo reaccionas, qué aceptas, qué rechazas, qué límites pones, cómo te hablas, qué energía te permites sostener. Por eso, la pregunta fundamental para atraer lo que deseas no es ¿cómo lo consigo?, sino ¿en quién debo convertirme para que lo que deseo me reconozca? Tu identidad es el puente entre tú y lo que quieres. Sin ese puente, el deseo flota sin dirección, como una flecha lanzada sin arco. Y aquí viene lo más interesante. La identidad no se cambia luchando contra lo que eres, sino aceptando profundamente lo que ya hay en ti y ampliándolo desde la autenticidad. Lo que atrae no es la perfección, sino la coherencia. No es la fuerza, sino la presencia. Cada vez que encarnas de verdad la persona que necesitas ser, el mundo te responde como si por fin te hubiera encontrado. Quiero que pienses por un momento en quién eras cuando atrajiste algo importante en tu vida. No estabas obsesionado, no estabas disperso, no estabas gritando tus deseos. Estabas alineado, presente, en un estado de identidad clara. Eso no fue casualidad, fue conexión. Si quieres transformar lo que atraes, transforma lo que sostienes dentro. Cambia la forma en la que te ves, la calidad de tus pensamientos, la suavidad de tus emociones, la convicción desde la que actúas. Cuando tú cambias, el mundo cambia contigo. Porque lo que atraes no depende del ruido que hagas, sino de la luz que emites. El equilibrio interno que transforma la realidad externa. Existe una verdad profunda que solemos descubrir demasiado tarde. La realidad externa no es un muro que empujamos, sino un reflejo que respondemos. Cuando tu interior está en equilibrio, la vida parece alinearse con suavidad. Cuando tu interior se agita, todo alrededor comienza a desordenarse. No porque el mundo cambie de pronto,
sino porque tú cambias la forma en que lo interpretas, lo sientes y lo atraes. El equilibrio es una fuerza silenciosa, pero absolutamente determinante. Durante años he observado un patrón constante en las personas que parecen avanzar sin forzar nada. No es que tengan mejor suerte, ni contactos privilegiados, ni un talento excepcional. Es algo más discreto. Poseen un centro interno claro, estable, casi inmóvil. No necesitan imponerse al mundo, porque su estabilidad actúa como un campo magnético. Es la calma, no la insistencia, lo que abre caminos. Hay un viejo dicho de un pescador nórdico que siempre me llamó la atención. Él aseguraba que capturaba más cuando dejaba que el mar eligiera. Para muchos, esta frase parecería absurda. ¿Qué es pescar sino elegir dónde, cuándo y cómo echar la red? Pero este hombre se refería a otra cosa. Sabía leer el mar, escucharlo, observar las corrientes y la espuma. No luchaba contra la marea ni contra las condiciones. Su equilibrio interno lo hacía más perceptivo, más paciente, más receptivo. Su efectividad venía de la armonía, no del control. Este pescador no imponía su voluntad al mar, colaboraba con él. Y esa colaboración es una metáfora perfecta del equilibrio interior. Algo similar ocurre en la naturaleza cuando se generan incendios forestales. Por más tecnología que tengamos para analizarlos, hay un elemento que sigue escapando a todo intento de control: el viento. Sus cambios bruscos determinan rutas imprevisibles que pueden torcerse en cuestión de segundos. Puedes planificar, anticipar, intervenir, pero no puedes obligar al viento. Y la vida, en cierto modo, funciona igual. Hay fuerzas que no puedes dirigir: el ritmo de los demás, las decisiones ajenas, los imprevistos, las oportunidades que emergen o desaparecen sin aviso. Querer forzar estas corrientes es como intentar detener un incendio con las manos. Además de inútil, te agota. Por eso, el equilibrio interno es tan poderoso, porque te permite navegar lo que no controlas sin perderte en el intento. Te da flexibilidad donde otros se rompen, paciencia donde otros se desesperan, claridad donde otros solo ven caos. El escritor barroco Baltasar Gracián lo expresó con una precisión sorprendente: nada atrae más que un espíritu que no obliga. Y esta idea resume uno de los principios más esenciales de la atracción natural. La presión genera resistencia, la obligación genera rechazo, la insistencia genera distancia, pero la autenticidad, la calma y la integridad crean un espacio de atracción genuina. No se trata de pasividad, sino de equilibrio, de actuar desde un centro firme, no desde la necesidad. Permíteme explicarlo desde otra perspectiva. Imagínate que sostienes en tus manos las metas que deseas: una relación sana, estabilidad económica, un propósito claro, bienestar emocional. Ahora imagina que, por miedo, ansiedad o inseguridad, intentas aferrarte con fuerza a otras cosas: expectativas ajenas, hábitos que ya no te sirven, dudas del pasado, relaciones que pesan. Cuanto más sostienes, menos espacio tienes. Esto conecta directamente con la paradoja del recolector. Llenar las manos impide recoger lo que realmente importa. Si tus manos, metafóricas o reales, están ocupadas con lo que ya no nutre tu vida, es imposible que lleguen cosas nuevas. La vida no te niega oportunidades. Tú no tienes dónde recibirlas. El equilibrio interno implica, entre otras cosas, vaciar, soltar, limpiar espacio mental, emocional y energético. No se puede atraer abundancia desde un lugar lleno de carencias, ni atraer amor desde heridas no atendidas, ni atraer claridad desde un caos interno al que te has acostumbrado. Equilibrarte no significa convertirte en alguien neutral o sin emociones. Significa dejar de ser arrastrado por ellas. Significa ser viento, no humo. Ser raíz, no hoja suelta. El equilibrio interno te transforma porque te ubica en un punto desde el cual las decisiones dejan de ser reacciones automáticas y empiezan a ser elecciones conscientes. Cuando una persona está desequilibrada internamente, todo le pesa, todo parece personal,
Todo parece urgente. Vive atrapada entre el pasado que no suelta y el futuro que intenta forzar. Su centro desaparece, y sin centro no hay atracción posible, solo esfuerzo constante, desgaste, frustración. En cambio, una persona equilibrada no es la que tiene una vida perfecta, sino la que tiene un interior ordenado, y desde ese orden la vida responde de manera diferente. Una mente en calma percibe oportunidades que una mente en tensión no puede ver. Un corazón estable atrae vínculos que un corazón fragmentado no puede sostener. Una identidad clara alinea caminos que una identidad confundida solo entorpece. Piensa un momento en tus últimos conflictos, preocupaciones o bloqueos. Si los observas con honestidad, verás que muchos no provenían de la realidad en sí, sino de la falta de equilibrio interno. Las expectativas te hicieron sufrir más que los hechos. La anticipación te hirió más que el resultado. La resistencia te cansó más que la acción. En otras palabras, la vida no fue dura. Lo duro fue enfrentarlo sin centro. El equilibrio también implica reconocer los ciclos naturales de la vida. No todo sucede al ritmo que tú quieres, y cuando respetas ese ritmo, atraes desde la comprensión, no desde la imposición. Así como el pescador acepta el tiempo del mar y el bombero sabe que no puede controlar el viento, tú debes aprender a relacionarte con la vida desde una danza, no desde una lucha. Ese cambio de postura lo transforma todo. Cuando ya no empujas, cuando ya no aprietas, cuando ya no te aferras, la vida encuentra espacio para fluir hacia ti. No es magia, es coherencia. Lo que está destinado a ti necesita que estés disponible, no desesperado. Necesita que estés presente, no paralizado. Necesita que estés equilibrado, no vacío ni sobresaturado. El equilibrio interno no se construye en un día, pero sí se elige todos los días. Se elige al respirar antes de reaccionar. Se elige al soltar lo que pesa. Se elige al limitar lo que desgasta. Se elige al priorizar lo que importa. Se elige al recordar quién eres, incluso en medio del caos. Porque al final, el verdadero poder de la atracción no surge del esfuerzo, sino del equilibrio. Y cuando tú cambias la forma en que vibras, el mundo cambia la forma en que responde. La acción sin persecución. Existe un tipo de acción que no desgasta, no agota y no desespera. Es una acción que avanza sin ruido, que suma sin tensión y que construye sin destruir la calma interior. Es la acción que no persigue, sino que acompaña. Quien aprende a moverse desde este estado descubre algo asombroso. No hace falta correr detrás de lo que deseas. Basta con caminar en la dirección adecuada sin perderte a ti mismo. Para entenderlo, déjame comenzar con una escena muy poco habitual. A mediados del siglo XIX, un botánico inglés, cuyo nombre aparece mencionado solo en un par de correspondencias privadas, encontró una planta extremadamente rara en una expedición de verano. Pero no la encontró buscando. La descubrió al sentarse en la sombra por agotamiento. Mientras descansaba, notó un brote diminuto que sobresalía entre las rocas. Llevaba días rastreando el lugar sin éxito, tomando notas, examinando muestras, forzando su mente y su cuerpo para cumplir su objetivo. Sin embargo, la planta apareció justamente cuando él dejó de buscarla. Esta historia no trata sobre la suerte, sino sobre un principio universal. La persecución ciega bloquea la percepción. Cuando la mente está tensada, deja de ver. Cuando el cuerpo está exhausto, deja de sentir. Cuando la voluntad empuja demasiado, pierde sensibilidad. Pero cuando te detienes, la acción se vuelve inteligente. Algo muy parecido ocurre en la naturaleza. Los animales salvajes tienen un comportamiento sorprendentemente predecible. Huyen de quienes los persiguen, pero se acercan por curiosidad ante quien permanece quieto. No porque sean ingenuos, sino porque perciben la tensión como amenaza y la quietud como estabilidad. Cuando un ser humano corre detrás de ellos, su energía invade el entorno. Cuando ese mismo ser humano se queda quieto, su energía se suaviza y se vuelve menos disruptiva. Curiosamente, las metas humanas funcionan como esos animales.
Huyen cuando las persigues con ansiedad. Se acercan cuando te mueves desde la estabilidad. La acción desesperada espanta oportunidades. La acción tranquila las atrae. Henry Ward Beecher, en una reflexión poco citada, escribió una frase que captura esta idea con una precisión delicada. El deseo corre. La comprensión camina. El deseo corre porque teme perder algo, teme no llegar, teme no ser suficiente. Corre porque confunde velocidad con dirección. Pero la comprensión camina, porque entiende que lo importante no es cuán rápido avanzas, sino cómo avanzas. La comprensión te coloca en un estado de acción lúcida, en el que cada paso tiene sentido, y en el que no necesitas empujar al mundo para que éste responda. Pero, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo se actúa sin persecución? Imagina que caminas por una planicie. No hay pendientes visibles, no hay montañas alrededor, no hay relieve que te indique un cambio de altura. Sin embargo, tras horas de caminar, llegas a un punto desde el cual puedes ver todo el valle desde arriba. Esto ilustra la paradoja de la planicie. El viajero no nota que asciende cuando el terreno es suave. De la misma manera, cuando actúas sin persecución, tu vida asciende sin que te des cuenta. Avanzas sin desgaste, progresas sin obsesión. La suavidad del terreno, tu estado interior, permite que cada paso sume sin esfuerzo. El problema es que nos han enseñado lo contrario. La mayoría de personas creen que avanzar exige intensidad, lucha, presión, aceleración constante. Creen que si no están exhaustos al final del día, no hicieron lo suficiente. Este modelo no solo es falso, sino contraproducente. La acción obsesiva consume más energía de la que produce resultados. La acción equilibrada hace lo opuesto, produce más resultados de los que energía consume. La acción sin persecución funciona desde una lógica distinta. No actúas para demostrarte algo, sino para expresarlo. No actúas para controlar el resultado, sino para contribuir a él. No actúas desde la ansiedad, sino desde la intención. No actúas para obtener, sino para alinearte. Y ese cambio lo transforma todo. Cuando persigues, tu energía dice, esto está lejos de mí. Cuando actúas sin perseguir, tu energía dice, esto ya forma parte de mi camino. La vida responde mejor a la segunda frase. Quiero que pienses ahora en tus últimos esfuerzos importantes. Tal vez fue una oportunidad que querías, una relación que intentaste sostener, un proyecto que presionaste para que saliera adelante. ¿Cuándo avanzaste más? ¿Cuando corrías o cuando te movías con claridad y calma? Si eres honesto, verás que tus mejores decisiones no nacieron de la prisa, sino de la lucidez. Tus mejores momentos no surgieron del esfuerzo extremo, sino de la fluidez. Tus mejores puertas no se abrieron al empujar, sino al acercarte con presencia. Esto significa algo esencial. No tienes que dejar de actuar. Tienes que cambiar desde donde actúas. La acción sin persecución no es pasividad. Es eficiencia interna. Es moverse sin tensión, sin obsesión, sin miedo. Es avanzar con la certeza de que el camino ya está trazado, no con la angustia de tener que inventarlo a cada paso. Déjame ilustrarlo de manera más profunda. Cuando persigues algo, tu cuerpo entra en modo de alerta. Tu respiración se acelera, tu atención se estrecha, tus músculos se tensan. Esto puede ser útil en situaciones puntuales, pero no sirve como estilo de vida. Mantener este estado consume energía vital y reduce tu capacidad para percibir matices, oportunidades y direcciones alternativas. En cambio, cuando te mueves desde la calma, tus sentidos se abren. Puedes ver rutas que antes ignorabas, responder con creatividad en lugar de con urgencia, elegir en lugar de reaccionar. La acción sin persecución favorece la inteligencia, no la fuerza. Y aquí surge un punto clave. El universo, o la vida, o el entorno, o tu inconsciente, no responde a la presión, sino a la coherencia. Cuando tus acciones están alineadas con tu identidad, con tu claridad y con tu equilibrio interno, el mundo te responde con fluidez. Cuando tus acciones están impulsadas por miedo, necesidad o tensión, la vida responde con resistencia.
Hay un tipo de movimiento que abre puertas y otro que las cierra. El primero es suave, constante, consciente. El segundo es frenético, ruidoso, desesperado. Observa a quienes parecen tener suerte. La mayoría no está corriendo detrás de nada. Están caminando con una dirección clara, sosteniendo un ritmo propio, avanzando sin urgencia. La vida se les acerca, no porque sean especiales, sino porque no están espantando lo que buscan. Por eso quiero que entiendas esto. La acción que atrae no es la que acelera, sino la que sintoniza. Y esa sintonía solo aparece cuando dejas de perseguir. A partir de ahora, cada vez que te encuentres intentando empujar algo, detener algo o controlar algo, haz una pausa. Pregúntate desde qué energía te estás moviendo. Pregúntate si estás actuando para acercarte o para evitar perder. Pregúntate si estás caminando o corriendo. Actúa, sí. Muévete, sí. Pero no persigas. La persecución agota. La acción consciente transforma. Y lo más hermoso de todo es que, igual que el viajero que asciende sin notarlo, un día mirarás atrás y descubrirás que avanzaste muchísimo más de lo que imaginaste, precisamente porque no estabas corriendo. El estado interno como imán. Hay algo que quizá ya has empezado a intuir. No atraes desde lo que haces, sino desde lo que eres mientras haces. El estado interno es la atmósfera en la que ocurre todo lo demás. Es la frecuencia silenciosa que acompaña tus palabras, tus decisiones, tu presencia y hasta tus silencios. Y, aunque no quieras reconocerlo, tu estado interno habla antes que tú. Abre puertas o las cierra, invita o intimida, conecta o separa. Muchos creen que el imán está en las acciones visibles, en los rituales, en las estrategias o en los gestos externos, pero la verdadera fuerza que atrae no se ve. Es una corriente subterránea que atraviesa todo lo que haces. Y, si esa corriente es caótica, ansiosa o tensa, no importa qué tan bien ejecutes un plan, el resultado se distorsionará. En cambio, si esa corriente es clara, serena y coherente, incluso los errores se transforman en oportunidades. Déjame mostrarte una historia real que ilustra este principio de manera sorprendente. En los años 70, una enfermera italiana, conocida en su hospital pero no más allá de él, fue asignada repetidamente a las salas más complicadas, pacientes muy nerviosos, personas en dolor constante, casos difíciles de manejar. Un día, un médico joven, intrigado por su capacidad para tranquilizar a quienes todos los demás temían atender, la observó durante varias horas. No encontró técnicas complicadas ni trucos psicológicos, solo un detalle aparentemente insignificante. Ella hablaba casi en susurros, pero no lo hacía para controlar a los pacientes, sino porque su propio estado interno era tan calmado que no necesitaba elevar la voz. Y lo que descubrieron después fue aún más interesante. No era el susurro lo que calmaba, sino la coherencia entre su voz, su respiración y su presencia. Su estado interno actuaba como un imán que regulaba la energía del entorno. No imponía calma, la irradiaba. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces intentaste convencer a alguien, motivarte a ti mismo o impulsar un proyecto desde un estado de tensión, esperando que el efecto final fuera positivo? La vida no funciona así. El efecto nunca contradice la causa. Si el origen es caótico, el destino también lo será. Lo mismo le ocurrió a un fotógrafo polaco a mediados del siglo XX. En un viaje improvisado a las montañas Tatra, su trípode se rompió en el peor momento, justo cuando la luz empezaba a volverse perfecta y la modelo estaba en la pose ideal. La mayoría habría entrado en pánico, maldecido la situación y dado la sesión por perdida. Él no. Respiró, sostuvo la cámara con las manos, se permitió sentir la inestabilidad como parte del proceso y tomó una sola fotografía, en equilibrio precario. Esa foto ganó un premio nacional pocos años después. ¿La razón? Al no tener el trípode, su postura interna cambió. Se volvió más presente, más atento, más receptivo.
La falta de estabilidad externa activó una estabilidad interna que antes no necesitaba. Y esa presencia, no la técnica, es lo que convirtió la imagen en una obra memorable. Estas dos historias revelan una ley crucial. Cuando tu estado interno se ordena, el mundo se ordena contigo. Cuando se desordena, el mundo parece volverse hostil, pero en realidad solo está respondiendo a tu vibración. Aquí encaja perfectamente la frase del escritor William George Jordan: la claridad abre caminos donde la fuerza solo abre heridas. Si lo piensas bien, no hay nada que la fuerza pueda darte que no puedas conseguir con claridad. Lo que sí hay son muchas cosas que la fuerza puede destruir: relaciones, oportunidades, confianza, dirección, salud emocional. La fuerza puede imponerse, pero no atraer. La claridad, en cambio, abre caminos invisibles, caminos que se revelan solo cuando dejas de empujar y empiezas a ver. A veces creemos que el mundo nos está diciendo no, cuando en realidad lo que nos está diciendo es: ordénate primero. No es rechazo, es sincronización. Este principio también se refleja en una curiosa idea filosófica conocida como la paradoja del círculo incompleto. Las formas abiertas atraen más energía que las cerradas. Las culturas orientales la han utilizado durante siglos en arquitectura, arte y simbolismo espiritual. Lo incompleto invita, lo completo se basta a sí mismo. Un círculo abierto sugiere continuidad, expansión, movimiento. Un círculo cerrado sugiere límite, contención, final. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Cuando tu estado interno es cerrado, lleno de exigencias, prisas, miedos, rigidez, nada puede entrar. No dejas espacio para lo inesperado, lo nuevo, lo espontáneo. Funcionas como un sistema cerrado en el que todo lo que ocurre ya está predeterminado por tus tensiones internas. Cuando tu estado interno es abierto, receptivo, curioso, flexible, la energía, las oportunidades y las coincidencias fluyen hacia ti con mayor naturalidad. La vida entra por las grietas de la apertura, no por las murallas de la perfección. Y aquí llegamos a un punto esencial. Tu estado interno es el filtro que determina lo que percibes y lo que permites. No puedes atraer calma si vives en agitación constante. No puedes atraer claridad mental si tu atención está dispersa. No puedes atraer relaciones sanas si tu diálogo interno es hostil. No puedes atraer abundancia desde la sensación crónica de escasez. La gente suele decir: quiero atraer esto o aquello. Pero rara vez se preguntan: ¿mi estado interno es compatible con lo que quiero atraer? Esta pregunta es incómoda porque, cuando la respondemos con sinceridad, nos obliga a trabajar no en el deseo, sino en la raíz. Nos obliga a mirar lo que sentimos cuando estamos solos, lo que pensamos cuando nadie nos observa, la forma en que nos hablamos cuando fallamos, el tipo de energía que llevamos al mundo cada día. Esa es la parte que realmente importa. Lo demás es ruido. El estado interno determina cómo interpretas lo que te pasa, qué oportunidades ves o ignoras, qué decisiones te atreves a tomar, qué personas atraes y cuáles rechazas, qué ritmo llevas y qué ritmo sostienes, qué ciclos cierras y cuáles repites. Nada en la vida escapa a esa influencia. A veces, las personas intentan atraer algo grande, pero operan desde un estado interno pequeño. Intentan recibir algo expansivo desde una mente contraída. Esperan abundancia desde un corazón lleno de miedo. Y se frustran, no porque la vida les niegue lo que desean, sino porque todavía no son capaces de sostenerlo. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que puedes sostener. Por eso, trabajar en tu estado interno no es un lujo espiritual, sino una necesidad práctica. Es tan importante como aprender un oficio, como cuidar tu cuerpo o como planificar tus metas. Un buen estado interno no elimina los desafíos, pero sí elimina la sensación de estar sobreviviendo a ellos. Un buen estado interno no evita los errores, pero los convierte en aprendizaje en vez de castigo.
Un buen estado interno no controla la vida, pero controla tu manera de navegarla. Y, al hacerlo, te conviertes en un imán natural, no uno que busca, sino uno que atrae. Convertirte en la persona que atrae lo que desea. La mayoría de las personas quiere resultados distintos sin convertirse en alguien distinto. Desean atraer oportunidades, relaciones, claridad o abundancia, pero sin revisar las estructuras internas desde las cuales operan. Quieren que algo llegue, pero siguen siendo la misma persona que no pudo atraerlo antes. Y eso crea un dilema fundamental. No puedes recibir una vida nueva con un yo antiguo. Atraer lo que deseas no es un acto de suerte, ni un ritual, ni un truco mental. Es un proceso de transformación personal. No es mágico, pero sí profundo. Implica convertirte en alguien capaz de sostener lo que dices querer. Y para eso, no basta con cambiar hábitos. Necesitas cambiar la forma en que habitas tu mundo interior. Muchas veces, la vida te muestra lo que podrías tener a través de pequeños destellos, intuiciones o coincidencias. No te lo entrega todo de golpe porque sabe que, si no estás preparado, se volverá carga en lugar de regalo. Los deseos no se rechazan, se posponen hasta que te conviertes en la persona adecuada para ellos. La historia de una costurera alemana en la década de 1930 ilustra esto con una fuerza sorprendente. Durante años intentó imitar los patrones que veía en revistas francesas. Cose con dedicación, disciplina y precisión, pero sin alma. Sus vestidos eran correctos y olvidables. Nada en ellos destacaba. Un día, agotada de perseguir tendencias que no sentía como propias, se permitió hacer algo radical: cortar la tela como sentía, no como debía. Sin darse cuenta, había cambiado algo mucho más importante que su técnica. Había cambiado su estado interno. Empezó a crear desde autenticidad en lugar de inseguridad, desde presencia en vez de imitación. Esos vestidos, los que nacieron de su verdad interna, se volvieron su firma. Su pequeño taller empezó a recibir encargos de ciudades vecinas, y su estilo, imperfecto pero vivo, se hizo reconocido. Al cambiar quién era al crear, cambiaron las personas que la encontraban. Esta es una de las claves más ignoradas del proceso de atraer. La autenticidad tiene un magnetismo que la imitación jamás tendrá. No porque sea perfecta, sino porque es real. Algo parecido le ocurrió a un panadero mexicano décadas después. Durante una madrugada cansada, confundió dos tipos de levadura mientras preparaba masa para el día siguiente. Lo que debía haber sido un error fatal se convirtió en el origen de su receta más famosa. Pero, de nuevo, la clave no estaba en la levadura, sino en la actitud interna. En vez de tirarlo todo, enojarse o justificar el fallo, decidió dejar reposar la masa y ver qué ocurría. Se permitió experimentar en lugar de autocastigarse. La mezcla subió de un modo extraño, el aroma cambió, la textura era distinta. En vez de rechazar lo inesperado, lo siguió. Su accidente se transformó en innovación. Su apertura interna atrajo la posibilidad de crear algo que la rigidez jamás habría permitido. Es fácil pensar que estas historias son casualidades afortunadas. Pero si las observas con cuidado, verás un patrón. La transformación interna siempre precede a la externa. Primero cambia la actitud, luego el resultado. Primero cambia el estado interno, luego el mundo empieza a moverse de manera distinta. La sabiduría antigua ya intuía esta ley. Lao Tzu la expresó con una claridad desarmante. El que domina su interior atrae sin llamar. Si dominas tu interior, no necesitas perseguir nada. La vida se alinea contigo, porque tú ya estás alineado contigo mismo. Tu presencia se vuelve coherente, y lo coherente atrae como un imán. Cuando eres dueño de tu mundo interno, tu simple existencia tiene más fuerza que 1000 esfuerzos desesperados. Y si lo piensas bien, esto ya lo has visto. Admiras a personas que no necesitan impresionar, que no se justifican, que no mendigan atención, que no persiguen. Admiración silenciosa. Eso es magnetismo interno. Pero,
¿Cómo te conviertes en esa persona? ¿Cómo pasas de desear a atraer, de perseguir a recibir, de intentar a ser? Hay un principio esencial que transforma todo. La velocidad interna determina la atracción externa. Cuando tu interior corre, no ves. Cuando camina, percibes. Cuando se aquieta, comprendes. Aquí cobra sentido la llamada paradoja del caminante sereno. Llegar antes por caminar más lento. Es contradictorio únicamente para la mente acelerada. En realidad, el que camina más lento conserva energía, observa mejor el terreno, elige rutas más inteligentes, evita retrocesos innecesarios y mantiene claridad. El que corre, en cambio, tropieza, se agota y toma decisiones imprecisas. En otras palabras, la serenidad no solo te da calma, te da eficacia. Y la eficacia te acerca más rápido a lo que deseas que la velocidad ciega. Este principio también se aplica a los estados internos. El que respira con prisa vive desde la carencia. El que piensa compulsivamente vive desde el miedo. El que actúa sin pausa vive desde la inseguridad. Y nada de eso atrae. La prisa repele. La necesidad bloquea. La tensión cierra puertas. Convertirte en la persona que atrae lo que desea implica, primero, dejar de luchar contra la realidad y empezar a trabajar contigo mismo. Implica practicar la claridad, incluso cuando la vida te confunda. Implica respirar lento cuando todo a tu alrededor corre. Implica elegir conciencia sobre impulso. Y sobre todo, implica preguntarte cada día: ¿mi estado interno es compatible con la vida que quiero recibir? Si deseas paz, no puedes cultivar caos. Si deseas amor, no puedes alimentarte de autocrítica. Si deseas éxito, no puedes vivir desde el miedo al fracaso. Si deseas abundancia, no puedes pensar en términos de escasez. Si deseas libertad, no puedes enterrarte en obligaciones autoimpuestas. Lo que quieres atraer empieza en lo que eres, no en lo que haces. En el fondo, convertirse en esa persona es un proceso de limpieza interna más que de acumulación. No necesitas aprender 1000 técnicas nuevas. Necesitas soltar las viejas tensiones. No necesitas añadir más conceptos. Necesitas reducir el ruido. No necesitas más voluntad. Necesitas más presencia. Y, al hacerlo, notarás algo liberador. Atraer deja de ser un esfuerzo. Se vuelve natural. Ya no empujas al mundo, lo magnetizas. Ya no persigues señales, las reconoces. Ya no mendigas oportunidades, las recibes. Ya no sobrevives, te alineas. Convertirte en esa persona no es un destino, es una dirección. No es una meta que alcanzas una vez, sino una forma de caminar. Y, como en toda transformación profunda, el cambio se nota primero en lo sutil, en tu respiración, en tu tono de voz, en tus decisiones pequeñas, en tus silencios, en tu ritmo. Luego se nota afuera, porque el mundo, aunque a veces lo olvides, responde siempre a quien eres, no a lo que declaras querer. Has escuchado No persigas lo que quieres, solo atráelo. Una obra creada por Óscar González para Biblio Estudio. Estimado oyente, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones.